quieres ganar eso? Y me dice, porque es lo que hay para pagar. Y yo dije, pero estudiaste algo más, estudiaste una maestría. ¿Para qué le estudiaste? Pues para superarme. Entonces, ¿por qué quieres ganar eso? Y empiezo a escarpar poquito y le digo, ¿qué te dijeron cuando estabas chico? Que el dinero no se vale, no se barre. Que el dinero no crece de los árboles, que el dinero no esto. Y cuando llegan de trabajar de su casa, de los papás, dicen, no me hablen, estoy cansado. Hoy tuve un día muy pesado, tuve muchos problemas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Entre Charlas y Netas. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por apoyarnos. Y el día de hoy tenemos un episodio súper interesante. Creo que es un tema del cual vamos a tener mucho de qué hablar. Creo que es un tema del cual muy pocas veces se ha tocado, pero sí es muy importante. Vamos a hablar de cómo, es que no encuentro las palabras, de cómo podemos fomentarle ese positivismo a nuestros hijos, de cómo criarlos con esa actitud positiva, de cómo podemos inducirlos a un camino en donde ellos vean la vida de una diferente manera. Y para hablar un poquito de este tema, está con nosotros la señora Coco. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Y estábamos hablando hace un momento pues ahora sí que es lo que nos pasó, de las cosas que uno tiene que perdonar y las cosas que me han pasado a mí personalmente. Estábamos comentando que, bueno, yo vengo de una familia disfuncional porque mi papá nos dejó cuando yo estaba niña y él, para mí eran mis ojos, yo lo adoraba. Entonces, él nos deja, después regresa, y al momento de que él regresa, pues yo sí me sentía como con un rencor hacia él porque me dejó, y yo era su niña. Y después al poco tiempo que él regresa, a él lo diagnostican con cáncer. Mi papá muere a los 3 meses de ser diagnosticado con cáncer, y yo me quedé con pues con esas ganas de hablar con él y de haberle preguntado qué pasó, por qué me dejaste, esas ganas de escuchar la versión de él, y me quedé con esas ganas de perdonar. Creo que ya ahorita que soy adulta, que veo las cosas con una perspectiva diferente, me imagino el por qué lo hizo, pero no tuve esa oportunidad de hablarlo con él. Y yo siento que sí me hizo falta. Sí, claro que sí hizo falta. Y la palabra, acabas de decir, creo. Hay que trabajar en esa palabra de creo, porque es estar seguro que si ya perdoné o no perdoné. Bueno, yo te voy a platicar mi experiencia. Yo tuve un ser humano maravilloso como mamá, que nunca la entendí hasta que me casé. Pero yo vengo también de una familia de 6 hijos, y mi papá, yo era consciente de mi papá, yo soy la mayor. Y mis 6 hermanos pues, prácticamente también dependían de mi mamá y de mí. Él decide dejarnos. Yo tengo 11 años, mi hermanito el más chico tiene mesecitos, y entonces si nos deja y se va a otra parte con otra persona que me llevaba como 5 años, 5 o 6 años. Entonces, un 16, 17, pues muy joven, y ya nunca más regresó con nosotros. Entonces, él tenía ingresos altos y nosotros no teníamos para comer, ni para estudiar, ni para ir a la escuela, ni para nada, ¿no? Entonces, mi madre, ella pues trabaja y nos cuidar a 6 hijos y trabajar, no podía dejarnos. Entonces, nos enseñó a amar a mi papá. Entonces yo empecé a trabajar a los 6 años también, a los 9 años me encantan las ventas, entonces trabajaba desde muy chica. Y yo no podía entender por qué otras personas tenían sus papás con ellos y yo no. Yo era su consentida, amaba a mi papá, y
Y también tenía coraje, también tenía coraje porque pues nos duele, nos da sentimiento, que no te dan ingresos para comer, no sientes ese cariño, deseaba que me hiciera así, cariñitos en la cabeza, todo. Y es que uno ve a sus amiguitos en las escuelas, con sus papás, con todo, y uno se queda con ¿por qué yo no tengo eso? Exactamente. Y entonces yo en la escuela, yo me pegaba a los que eran sus papás y que les daban, por ejemplo, dinero para el domingo o que les platicaban con ellos porque yo no podía platicar con mi papá. Entonces mi madre nos enseñó a amar a un papá que no estaba, a respetarlo y admirarlo, porque es muy importante admirar a los papás. Entonces yo no podía entender eso y me decía, mamá, tú le debes de dar gracias a él, porque yo hablaba, y que mi papá nos dejó y que no sé qué tanto. Dale gracias a él, porque gracias a él estás aquí en este mundo. Si no, no estuvieras. Y es cierto. Pero no te entiendo, que no nos da para comer. Y renegaba y siempre estaba renegando. Y cuando yo estaba en la prepa, entonces hice una travesura. Entonces me llevé todas mis amiguitas y fui a su casa de él, y saqué a la otra persona. Y le quemé todas sus cosas, porque yo traía mucho dolor, yo traía mucho coraje dentro de mí, y le quemé todas sus cosas, y entonces a la otra persona, y yo feliz, entonces le prendimos fuego y todo. Y entonces ya me regresé a mi casa y le dije a mi mamá, ¡ah! Y sorpresa, tenía 17 años, me pusieron unos cintarazos. Y mi mamá me hizo que me regresara a pedirle disculpas y a pedirle perdón a la persona que le había quemado sus cosas y a la persona que vivía con mi papá. Y entonces yo no podía entenderla, yo estaba muy enojada porque yo le decía, ¿qué tienes? Tienes atole en las venas, ¿cómo que no te duele? No nos da para comer, no nos da para esto y esto. Y entonces me decía mi mamá, hay un Dios que es para juzgar, tú no eres nadie para juzgar. De ti hacia abajo tú eres responsable, de ti hacia arriba no. Claro. Entonces, tu responsabilidad es cómo eres tú, pero de ti hacia arriba no. Y entonces el pedirle perdón, pues entonces me dijo, y si no le pedía perdón, pues no iba a entrar a la casa, pues me tuve que ir a pedirle perdón. ¿Se pueden imaginar el coraje que yo sentía de pedir perdón y regresarme? Y entonces le dejé de hablar un tiempecito a mi mamá porque traía muchos sentimientos encontrados y no le entendía. Y mi mamá nunca habló mal de mi papá. Fíjese que nunca. Eso es algo que en las nuevas generaciones tenemos que tratar de cambiar el chip un poco, sí. Porque es muy raro las personas que piensan de esa manera como pensaba su mamá. Sí. Es extremadamente raro. En mi caso personal, ya lo he dicho en episodios pasados, yo vengo de una relación sumamente tóxica y me separé, me fui a vivir con mis hijos sola, pero sí trato de no hablarle a mis hijos mal de su papá. Nunca, sí. nunca. Sí. Y nosotros apenas tenemos un poquito tiempo que nos estamos empezando a llevar bien. De hecho, lo mencionamos hace rato. Pasamos por una situación muy difícil y después yo aprendí a relacionarme con él, a hablar con él sobre cosas de los niños, porque muchas personas me dicen, ¿por qué lo haces? Si él te trató tan mal, ¿por qué lo haces? Porque es el padre de mis hijos. Y lo voy a seguir viendo toda la vida. Y no lo perdono por él, lo perdono por mí, porque lo voy a seguir viendo toda la vida. No me quiero estar martirizando con eso de que, ay, es que me hiciste, es que me volviste. No, ¿sabes qué? Lo perdono, lo olvido, sigo adelante y lo veo igual, y lo respeto igual como el padre de mis hijos. Y jamás a mis hijos les digo, es que tu papá, ya tenemos un año fuera y tu papá apenas hace 2 meses que está colaborando. No, nunca. Tampoco fui de esas mamás que dijeron, no me aportas, no ves a los niños. Nunca, porque yo siempre les dije, yo no le voy a quitar el papá a mis hijos, porque es su papá, es cosa de ellos. Mi relación se acabó. Sí. Pero la relación con mis hijos no tenía por qué haber acabado. Y así pasó. Mis hijos adoran a su papá. Y creo que hasta la fecha así debe de ser. Sí, así debe ser. Porque es un punto importantísimo. Cuando mi madre nos enseña a amar a mi papá y a respetarlo, y también a respetar a la otra persona. Respetar a otra persona es muy duro. Entonces, ella trataba de que nosotros no tuviéramos nada negativo. Entonces, ella que nos enseñó valores,
nos enseñó a prepararnos a estudiar. Ella, su sueño grande era de que todos fuéramos profesionistas, que era la única forma. Ella decía, el conocimiento te da poder. Entonces era que terminábamos la carrera. Su sueño era que fuéramos súper educados, que no le tuviéramos envidia a nadie, que no nos creyéramos ni más ni menos que nadie. Entonces, pero ella soñaba que íbamos a llegar muy lejos. Entonces era su sueño ese, y el otro era luchar el que sus hijos fueran sanos, que no tuviera resentimiento, que no hubiera rencor, que no hubiera envidias, que no hubiera así como, uy, me la haces y me la pagas. El hablar de otras personas. Nunca me acuerdo haber escuchado a mi madre hablar, si no hablaba de mi papá, de nadie. Entonces, todos esos valores me los enseñó ella, vienen en casa. Y cuando ya estamos más grandes, cuando yo hago eso, pues no, nunca la pude entender, pero cuando me caso, le entiendo. Cuando yo me caso, le pregunto, mamá, ¿por qué eres así? No te puedo entender. Ya los dejó su papá. Traen el dolor de que los dejó, traen el dolor que no hay aportación económica, traen el dolor de que otra persona está con él. Y aparte, yo voy a sembrarles eso. Yo tenía que trabajar. ¿Cómo creen que yo no voy a sentir que mi esposo me deja por otra persona más joven, me deja con una carga económica y emocional y de todo? Y aparte, yo tenía que luchar el que ustedes fueran unas personas sanas. Si ustedes son unas personas sanas, en la vida no va a haber nadie que los tome, porque no los puedo tener en una jaulita de oro. Van a salir al exterior. Pero si ustedes traen todas esas cosas, no van a poder salir adelante, ni poder disfrutar la vida. ¿Cómo puedes escalar si traes resentimientos? ¿Cómo puedes escalar si traes odio, rencor o envidia? Puedes traer a la vida que a alguien le está yendo mejor, o a alguien que tiene un papá mejor. Entonces, la competencia va a ser contigo misma, no con nadie más. Es lo que yo les voy a dejar, es mi herencia que yo les voy a dejar. Y hoy que estoy yo más grande, pues yo, para mí es un ejemplo enorme, porque me doy cuenta que más del 90% de la población mundial, el problema somos los papás para los hijos. Queremos hijos fuertes, sanos y prósperos, y que estudien y que esto y que el otro, pero si nosotros no los enseñamos a amar y a perdonar y a agradecer, el agradecimiento trae muchos valores. El agradecimiento trae, si yo le agradezco a mi padre porque me dio la vida y que gracias a él yo estoy en este mundo, y amarlo, aunque no esté, entonces son escalones que nos van a ayudar a subir, a tener éxito en lo que hayamos escogido de trabajar o ser como personas o amas de casa, lo que sea, pero nos va a ayudar a tener éxito. Y esas son las gotas de miel que le caen a los hijos. No hay otra, porque no podemos estar con ellos las 24 horas. Entonces queremos ellos que sean exitosos y fuertes, hay que hacer eso, el amor, la esperanza y el agradecimiento. Muchas de esas se han perdido. Muchas de esas cosas se han perdido. O sea, ya ahorita en la actualidad, y me cuento porque lamentablemente yo también soy una de ellas, de que gracias a Dios mis hijos ya están un poquito más grandes, pero los niños están haciendo berrinche y te doy el teléfono, ponte a jugar y ya no estás haciendo berrinche. No. O están haciendo... Las nalgadas. Te doy la tablet y ya. Eso también se ha perdido mucho, de que, como usted dice, las nalgadas. Ahorita ya uno de padre ya es como que, no me atrevo, no quiero hacerlo. Pero no, uno también de padre, el amor a los hijos es de diferente manera. Y el reprenderlos, el enseñarles a hacer las cosas en la casa, el darles obligaciones, el darles responsabilidades, eso también es amor. Porque uno tiene que ponerle las alas a los hijos para que ellos vuelen. Sí, sí. No los tenemos que sobreproteger. Yo lo noto en algunos de mis hermanos y en mis niños, bueno, en algunos de mis sobrinos y en mis niños, que mi hermano me dice, es que mis hijos no son como los tuyos, es que yo los hice independientes. Así debe ser independientes. Nosotros éramos 4 mujeres, las más grandes, y 2 los más chicos, y mi mamá dijo, quiero hijos independientes, que no dependan de nadie. El día que se casen, puede ser que a lo mejor se divorcien, puede ser que se muere el esposo, puede ser que se incapaciten, o cómo puedan crecer juntos los dos. Entonces, y tenía la razón, porque si no, nada más vamos a estar estirando la mano a que nos den. Claro, sí. No.
Y es bien importante, de veras, es lo que acabas de decir, enseñarlos, son los hábitos. A nosotros nos enseñaron hábitos desde la limpieza de la casa, desde la limpieza de su ropa. Nosotros nunca me acuerdo haber ido sucia a la escuela. Y otra de las cosas que yo no veo que hacen las mamás, y tampoco yo lo hice al 100%. Mi madre cada semana estaba en la escuela preguntando, porque como éramos así como seguiditos, preguntando cómo íbamos a la escuela. Nos llevaba remendados y como ustedes quieran, pero limpios, desde zapatos hasta cabello, todo, todo, porque ese es un hábito y son valores. Entonces, cada semana estaba viendo a ver cómo estaban sus hijos y que no quería sorpresas para los exámenes. Era la única mamá que estaba allá. Y si un día no había clases, porque estamos en la escuela pública, porque estaba lloviendo, mi mamá iba con sus hijos, les decía, no son de azúcar, quiero que les dé clases. Si un maestro faltaba porque le dolía la muela, porque tenía que ir, por lo que sufriera, mi mamá nos regresaba a la dirección a que nos dieran clases porque sus hijos no tenían la culpa de que el maestro no estuviera. Entonces ella nos enseñó el que tú tienes que hacer para no faltar, aprender y estudiar. Entonces, gracias a ella, nos enseñó los hábitos, que te dices, traemos hábitos positivos y nada más hay dos cosas, es positivo o es negativo. No hay otro, no hay una media. Mucha gente, hay unas encuestas que a veces les dicen, sí, más o menos o no. Y toda la gente te va a poner el más o menos y ya te sientes así como muy contento. Ay, es que es más o menos. ¿Es sí o no es o es no? Entonces no hay otra. Entonces eso nos enseñó ella. Y ese es uno de los valores que debemos de enseñarles a los hijos, los hábitos positivos. Sí, claro. Porque vienen con muchas cosas. Como papás, ay, hijo, tenemos tantas responsabilidades y no nos enseñaron a ser padres. Y también creemos, tampoco los puedo juzgar, porque creemos que en su momento fue lo mejor que hicimos. Pero si nos vamos dando cuenta poco a poco, ya nosotros como adultos, que a lo mejor no nos enseñaron bien, a lo mejor yo también voy a cometer otros errores como padres. Y es que también el romper ese círculo vicioso es muy difícil, porque ya nosotros tenemos esa crianza de atrás. O sea, nosotros ya traemos, mi mamá es muy criada a la vieja escuela, ¿no? Entonces sí era como de, no hagas esto, no hagas aquello, y muy estricta con ciertas cosas en las cuales yo no estaba de acuerdo. A mí en lo personal se me crió de que ella decía, yo prefiero lavar la ropa a que la laven ustedes, porque ustedes hacen mucho tiradero, porque ustedes gastan mucha agua, porque ustedes hacen esto. Mejor déjenme las cosas a mí, yo lo hago. Ella era así y yo no. Yo en mi casa es como de, ok, cuando mis niños tienen 12, 8 y 7, entonces limpien su cuarto. Tú te encargas de sacar la basura, tú te encargas de tender la cama, tú te encargas de recoger lo que esté tirado en el piso. Les doy los quehaceres a cada uno. Sí. Y si no, no hay premio. ¿Qué, mami, me compras Legos? No, lo siento, no hiciste lo que era tu responsabilidad hacer. Cuidado, Cristi, con los premios, ¿eh? A lo mejor es mi punto de vista, ¿eh? Y es como yo también mire. Obviamente que yo vengo de una mamá que hay que lavar la ropa y si estaba mal lavada, pues no la bajaba y volverla a lavar otra vez, ¿no? Porque si no, ¿cómo nos enseñaba? Y los premios era, por ejemplo, en tu casa, a mí me costó mucho trabajo estudiar, porque a mí me encantaba estudiar, pero yo tenía una hermana, mi hermana más chica era de puros dieces. Entonces, y ahí traíamos unas creencias, porque ahorita voy a hablarles de las creencias. Ella era de 10, y hoy me tocaba 8, 9, 10, porque mi mamá no permitía los 7, ni 8, ni nada. Entonces mi mamá era de 10, porque dice, cuando ustedes están chicos, ¿cuál es su obligación? Estudiar y recoger su cuarto. Es obligación recoger su cuarto, ayudar a lavar la loza, al que le toca barrer afuera, al que le toca barrer adentro, a hacer esto. Son obligaciones. Entonces, ¿por qué te voy a premiar? Porque yo le decía a mi mamá, es que le premiaron por esto, es que le premiaron por eso. ¿Por qué te lo voy a premiar? Si son tus obligaciones. Y nosotros, entonces le enseñamos a nosotros a que su obligación, yo lo voy a premiar porque lo hace. Y yo escucho mucho eso. Entonces, te voy a premiar por algo extra que tú hagas. Pero por sacarte un 10 o por hacer esto, no, porque es tu responsabilidad. Te estoy enseñando a formarte y a darte hábitos. Si no te vas a quedar acostumbrado a que lo que tú debes de hacer, si no te dan un premio, tú no lo haces al 100%.
Pero sí se da cuenta cómo es muy difícil el cortar los parámetros, porque hasta yo me equivoco. Okay. No, todos nos equivocamos, pero vamos a quitar de nuestro pensamiento el que es difícil. Porque si yo en mi pensamiento traigo que es difícil, a mí me enseñaron a que no es difícil, a que sí es difícil, a que no se puede, a que ubícate, pon los pies en la tierra, porque así me decían mis compañeros, yo soy ya más grande. Yo vivía en una parte donde el piso era de la calle, era de tierra, pues no había pavimento. Y yo cerraba los ojos y soñaba una casa hermosa y soñaba en la realeza, todo lo que ustedes se pueden imaginar, porque en su casa no había comida. No había comida, pero había enciclopedias. Las compraba mi mamá en abonos. En aquel tiempo las compraba en abonos y comida no había. Yo a veces le decía, ay, mamá, tengo mucha hambre, porque era muy tragoncita. Tengo mucha hambre. Y pues no había suficiente comida. Entonces ahí sí, yo ya sabía la hora que comían en diferentes casas de los vecinos y me acomedía a ir a traerle las tortillas o traer y ya sabía que te decir que si comías. O a veces las personas también le daban a mi mamá, los vecinos hacían más comida. Había una señora que era vecina y que le daba lo que ella cocinaba más para darle. Entonces, pero había enciclopedias de todas. Nosotros teníamos que leer. Entonces, en esas enciclopedias yo veía los castillos y yo veía todas las cosas bonitas. Entonces, yo no entendía por qué en donde vivíamos no estaba eso. Entonces, yo estaba segura que había un mundo diferente. Segura. Y mi mamá decía, el conocimiento da poder, el conocimiento abre puertas, el conocimiento te ayuda a escalar, el conocimiento esto, por eso siempre nos estaría estudiando. Entonces, cerraba los ojos y todo lo veía bonito. Entonces, ¿qué tanto tenemos que pensar nosotros? El quitarnos todos los obstáculos de nuestra mente y decir, sí se puede. Y si no se puede, ¿cómo le voy? Si él piensa que no se puede, pues él piensa que no se puede, pero yo pienso que sí puedo. A lo mejor él no puede, pero yo sí. A lo mejor eso. Entonces, pensar en sumar, en positivo, no en negativo. Y eso ayuda a ir creciendo y creciendo. Y el pensar en positivo te da creatividad, te abre oportunidades. Y si yo digo, no se puede, y así me enseñaron, me cierra. Porque yo ya estoy diciendo que no se puede, pues no se puede. Que es difícil, pues es difícil. Va a ser difícil como tú lo veas. Y va a ser fácil como tú lo veas. Es que difícil sí es, pero imposible no. Difícil de cómo punto lo veamos. Pero al final del día lo vamos a lograr. O al final del día tenemos que intentarlo. Ajá. Podemos decir, es difícil, pero voy a buscar la forma de cómo va a ser fácil. ¿Por qué? Porque si es difícil, me estoy poniendo trabas. Y si yo le pongo, es difícil, pero yo lo puedo hacer, es un obstáculo que yo lo puedo hacer, déjame buscar cómo, y las ideas se llegan. Pensar positivo. Pensar positivo. Eso es la base del éxito en todas las áreas, es pensar positivo. No conozco un ser humano que no tenga problemas. No conozco un ser humano que no le vaya a pasar una dificultad hasta el día que se muere. Entonces, los problemas son bendiciones disfrazadas porque viene algo mejor y me enseña a cómo resolver problemas más grandes. Y si yo veo, yo me enojo por este problema o yo me hago así, en vez de crecer, o me enfoco nada más en el problema en vez de buscar solución, ahí me voy a quedar. Eso no nos ayuda a crecer. Por eso es bien importante, ¿me ayuda a sumar o me resta? Si me resta, tengo que hacer algo para que me ayude a sumar. Porque ya me pasó. Por ejemplo, mi hermana, cuando le da lo del cáncer, dice, tengo dos opciones. ¿Positiva o negativa? ¿Cuál agarro? Pues ella agarró la positiva, no renegar, porque ya la tienes. Y eso es algo que nosotros como papás, incorporando un poco las dos cosas, Ajá. Ese positivismo lo tenemos que aprender primero nosotros para después pasárselo a nuestros hijos. Porque muchas veces nosotros no tenemos ese positivismo, Sí. no pensamos de esa manera. Sí. Y cuando se trata de ellos es como de, tú lo tienes que hacer así, y ellos vienen y dicen, pero tú no lo haces. Porque si tú no lo haces, yo sí lo tengo que hacer. Y cuando uno lo acepta, Sí. cuando uno lo hace, es ya hasta por default que los niños lo van a hacer porque lo están viendo que tú lo haces. Entonces ya es una manera de criarlos a ellos con los valores a los que estamos tratando de llegar en este punto de que sean responsables, Sí. de que perdonen, de que disfruten la vida, de que sean personas de bien, Sí. de que tengan los mismos valores
que se ofrece a lo mejor nosotros no tuvimos, pero creo que estamos en una generación donde estamos muy a tiempo para cambiar eso, de que respeten a las personas mayores, respeten las ideas de los demás, porque no todo el mundo va a pensar igual que pensamos nosotros. Imagínate qué aburrido, qué aburrido. Y una persona va a pensar de una forma y otra forma. Nada más es como ese número del 9. El de que está allá para acá ve el 6 y yo veo el 9. Entonces, ponernos en su lugar y respetar su punto de vista. A lo mejor rosa a alguna persona se le va a hacer fea, a otra se le va a hacer bonita. Entonces, es puntos de vista diferentes. ¿Y quién tiene la razón? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe que tenga la razón? Es respetarse. Y el mismo respeto, creo que también ese es otro el punto, el respeto. Ajá. Porque estamos hablando de nosotros, de los padres que no hablamos mal de las otras personas. Creo que tiene que haber un respeto también. Yo te respeto, tú eres el padre de mis hijos y te veo como el padre de mis hijos y te respeto como el padre de mis hijos y ya está ahí. Ajá. Y es el mismo respeto que yo también exijo. Hace unos días mi niño me decía, nos vio platicando y mi niño me decía, ¿y ahora ustedes son amigos? Porque ahora están muy platicadores, ¿ustedes son amigos? Y le digo, es que amigos siempre hemos sido, siempre vamos a ser amigos porque somos tus papás y nos tenemos que seguir llevando bien por ti, porque vamos a estar contigo hasta el momento que tú estés con nosotros, entonces nos tenemos que llevar bien quiero pensar que a mi hijo se le está inculcando eso, ¿no? El que no tienes por qué juzgar a las demás personas, tienes que darles esa oportunidad. Sí. No tienes que juzgar un libro por su portada. Tienes que darle esa oportunidad. Quiero que mis hijos crezcan con esos valores de perdonar, de ser independientes, de ser responsables, de salir adelante. Trato también de inculcarles el positivismo. Yo sí les digo que es difícil, pero no imposible. O sea, puede que sí sea difícil, pero busca la manera para que sea fácil y para que lo logres. Porque el no puedo, para mí no existe. No, pero tampoco. Y también el que es difícil puedes decir, es difícil y es fácil. Es la forma de pensar, siempre va a ser la forma de pensar. Déjame regresarme a algo que dijiste ahorita del respeto. Yo tengo 66 años, entonces me he dado cuenta que a veces cuando nosotros no nos respetamos, queremos que nos respete el otro, pero cuando nosotros no nos respetamos, las otras personas no nos respetan. Y todos pasamos en alguna, a lo mejor no digo todos, pero algunas personas pasamos en alguna etapa que no nos damos cuenta que no nos respetamos a nosotros mismos. A veces nosotros mismos no nos amamos. A veces, y ahí empieza el respeto. A veces te puedo decir, qué bonita blusa, y me va a decir la persona, ay, es viejita, ya tiene tiempo, ya tiene el otro. Nada más están diciendo qué bonita blusa, es gracias. Ahí te das cuenta que no nos respetamos. A veces hablamos que estoy gorda, que estoy flaca, que tengo el cabello chino, que tengo el cabello lacio. O sea, no me respeto, no me amo, no me admiro como soy. No me respeto. Entonces, si yo me respeto a mí misma, me van a respetar los demás. Se refleja. Yo me di cuenta un tiempo que a mí me pasó algo, cuando pasó todas esas cosas de los cánceres y todo eso de mis hermanas, yo dejé de tener confianza en mí. Y por lo mismo, al que dejas de tener confianza, pues te dejas de respetar. Me dejé de respetar, pero no te das cuenta. Me di cuenta hasta cuando volví otra vez a agarrar el control mío, dije, canijo, ¿en qué momento lo perdí? ¿En qué momento perdí esto? ¿En qué me he muerto eso? ¿Por qué no te das cuenta? Pero si no pasan esas cosas, ¿cómo vienen cosas mejores? Claro, estaba en mi primer episodio, vino Pedro, nos hizo favor de estar con nosotros y él mencionaba algo muy importante que decía que él cuando su hijo se iba a trabajar, él le decía que te vaya bien y que te vaya mal. Y dice, que le preguntaban, ¿por qué le dices que te vaya mal? Porque si a él le va mal, él va a aprender. Va a aprender de ese episodio. Él va a aprender a cómo no tiene que volver a hacer las cosas. Va a aprender de las cosas malas que pasan en la vida. Y con lo que voy en este comentario es que muchas veces, en el mismo tema de enseñarles a nuestros hijos, muchas veces los sobreprotegemos tanto que no queremos que les vaya mal. Y creo que
creo que por un lado positivo, a veces el que te vaya mal también tiene sus positivismos. Solamente, como usted dice, tenemos que verlos de esa manera. Es la visión en cómo los vemos. Escuché hace mucho tiempo a un artista que decía que cuando a él le pasaban muchas cosas negativas, para él era como un aviso de que era un ciclo que tenía que cerrar. Y yo lo empecé a ver de esa manera. Cuando a mí me empieza a pasar como una rachita de cosas negativas que se me viene una tras otra, es como de tranquilízate. A ver, ¿tienes estos problemas? Sí. Trata de solucionar uno a la vez y es hora de cerrar este ciclo y empezar uno nuevo. Sí. Y entre mis problemas, trato de que mis hijos no noten eso. Trato de que ellos vean que siempre estoy positiva, que siempre, pues no siempre estoy feliz, pero trato de ser lo más positiva posible e inculcarles eso. Cuando ellos empiezan que es que me equivoqué con esto y es que me equivoqué con otro, ok, entonces es momento de arreglar las cosas, cerrar ese ciclo y empezar uno nuevo. Ajá. Y se vale también llorar. Mis hijos me ven llorar, que llora cuando tengas que llorar, pero puedes llorar de alegría, de tristeza, lo que tú quieras en ese momento, porque tienes que sacar las cosas. Ahorita que hablaste de los papás cuando llegan, de lo que es bueno y lo malo, yo entrevisto personas prácticamente casi todos los días. Y cuando me toca entrevistar a las personas, ahorita referente a lo del papá, de lo que es bueno y lo malo, cuando me dicen que quieren ganar poco dinero y traen una maestría o terminaron una carrera, yo digo, ¿por qué quieres ganar eso? Y me dice, porque es lo que hay para pagar. Y yo dije, pero estudiaste algo más, estudiaste una maestría. ¿Para qué le estudiaste? Pues para superarme. Entonces, ¿por qué quieres ganar eso? Y empiezo a escarpar poquito y le digo, ¿qué te dijeron cuando estabas chico? Que el dinero no se vale, no se barre. Que el dinero no crece de los árboles, que el dinero no esto. Y cuando llegan de trabajar de su casa, de los papás, dicen, no me hablen, estoy cansado, hoy tuve un día muy pesado, tuve muchos problemas. Y cuando ahorita que ya trabajamos las mamás también, y cuando llegamos, hazte algo de comer porque yo llego muy cansada, tengo mucho trabajo. Fíjate bien, lo que le estamos enseñando a los hijos, a lo que era bueno y lo que es malo, estamos enseñando a los hijos que el trabajo no es bueno. Yo para qué quiero trabajar si yo no quiero llegar así de enojado cuando llega mi papá. Todos los trabajos, todo el problema que tengamos en el trabajo, yo me doy cuenta, si yo supiera lo que sé ahorita, cuando estaba más joven, no hubiera cometido tantos errores también. Todo trabajo es digno de una alegría, un agradecimiento y me goza el trabajar. Son 8 horas de trabajo. Me gusta el trabajar. Si yo le digo, y si no me gusta mi trabajo, prepararme a buscar para tener otro. Pero disfrutar esas 8 horas de trabajo, porque es una vida. Entonces, si yo le enseño a mi hijo que no me hable, que tuve problemas en el trabajo, que esto, le estoy diciendo que el trabajo es padre, que es bonito, que te va a salir cara adelante. No. Y si yo llego y me reservo en lo privado con mi pareja o con mi esposo, lo que quieran, en privado, pues tengo que resolver este problema, pero llego contento de que genero un ingreso, que estoy generando algo bueno para la empresa. Ahí es otra vitamina, otra cosa para los hijos, de lo que estábamos hablando ahorita, lo que es bueno y lo que es malo. Entonces yo voy a bajar, que el trabajo es padrísimo, que el trabajo me divierte, que el trabajo me goza, que el trabajo me da para comer, que el trabajo me puede ayudar a ir escalando. Pero si yo menciono algo negativo a lo que es bueno, que es malo, entonces le puedo perjudicar a un hijo sin darme cuenta. Y esa es una de las cosas que la mayoría de las personas no sale adelante en los ingresos porque trae los bloqueos de la infancia. Sí, definitivamente es algo que para poder enseñarnos, porque usted lo acaba de decir hace un momento, nosotros no nacemos sabiendo ser padres. Entonces, para poder aprender a educar a nuestros hijos, primero tenemos que aprender a ser hijos nosotros mismos y a aceptar lo que ya vivimos y ver en qué se puede mejorar y qué es lo que les vamos a dar a ellos. Si mi mamá fue de esta manera y si yo lo veo que funcionó conmigo, lo sigo haciendo.
Y si yo veo que por esa enseñanza yo pienso de esta manera y a mí no me gustaría que mis hijos pensaran así, entonces vamos a cambiar el chip. Creo que estamos muy a tiempo todavía para estas nuevas generaciones de cambiar ese chip, de ponerle atención a nuestros hijos, de criarlos con ese positivismo, de inculcarles esos valores, de no ser tan rencorosos, de aprender a perdonar. Yo pienso que es el mejor futuro que le podemos dar a nuestros hijos. Ahora sí que, como usted decía, son las gotas de miel. Es la mejor herencia que les podemos dejar a ellos. Y de nosotros hacia arriba, no juzgar a los papás. O sea, no juzgarlos porque hayan hecho bien o hayan hecho mal, ya lo hicieron. Pero nosotros tenemos conocimiento de cómo hacer cosas buenas, entonces, ¿para qué vamos a estar recordando eso y podérselos platicar? De aquí hacia abajo. Es todo lo que yo le puedo aportar, porque también me voy a equivocar. Porque pues nos vamos a equivocar en algo. Perdonarnos. Perdón. El perdón y el agradecimiento vienen así agarrados de la mano. Agarrados de la mano, porque esa es una de las mieles más grandes para el crecimiento. Y también les voy a decir un secreto, es el regalo más maravilloso para el ser humano, porque te puedes hacer, porque yo digo que es la crema más barata porque no cuesta, porque todo lo que traigas adentro es lo que va a salir. Entonces, si perdonas, si amas, hoy en día la envidia es la lepra de hace años. La lepra antes mataba a la gente, en aquellas épocas. Hoy en día la envidia es la lepra de hoy en día. La gente tiene mucha envidia y eso tenemos que trabajar mucho con nuestros hijos, que no le tengan envidia a nadie ni a nada, que la competencia es con ellos mismos a un crecimiento. Estoy si me saqué 6, pues sacarme 7, si me quedé 7, sacarme 8, ir subiendo con uno mismo y que nos dé gusto el crecimiento de los demás. Eso es uno de los factores importantes enseñarles desde chiquitos, chiquitos, porque eso también afecta mucho el crecimiento de cualquier ser humano. Claro que sí. Sí. Para cerrar con este tema, yo pienso que hemos aprendido muchísimo el día de hoy. Yo pienso que para empezar desde raíz es, primero, perdonarnos, entender que no somos perfectos, llegar a un punto de introspección donde tenemos que ver cómo se nos crió, lo que nos sirvió y lo que tenemos que mejorar. Y eso es inculcárselo a nuestros hijos. El criarlos con un mejor positivismo, el criarlos con respeto, con valores, con ese ímpetu de salir adelante, esas ganas de salir adelante, siempre y cuando respetemos a los demás. Y inculcarles el que ellos pueden hacer lo que quieran. Todo se puede en esta vida, siempre y cuando existe el respeto hacia los demás. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. No, gracias. ¿Te puedo decir algo más? Claro, adelante. Ok, fíjense bien. Siempre piensen eso. ¿Esto que voy a hacer perjudica a los demás? Si perjudica a los demás, es malo. Si no perjudica a los demás, lo voy a hacer. Es el respeto. A veces no nos damos cuenta, pero si yo piso a un compañero, trato de ponerle una zancadilla, o vendo algo que no es correcto, o el hecho de mentiras, o algo. Entonces, simplemente, ¿esto es bueno para los demás? Es bueno para mí. Entonces, ¿lo hago o no lo hago? Esto depende mucho también de esa área. Con este comentario nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Disfruté no, al contrario. enormemente esta plática con usted. No sé si gusta compartirnos sus redes sociales. Mis redes sociales es, yo me llamo Coco López, llevo la dirección de un despacho de seguros donde es reclutamiento, capacitación, desarrollo, área operativa y área comercial. Me encantan las relaciones públicas. Es un TikTok que me hicieron, es la asesora de seguros, mi face, Coco López. No se preocupe, los vamos a estar poniendo aquí abajito para que también ustedes vayan a seguir a Coco y se empapen de toda esta información que tenemos. A mí no me queda más que agradecerles por haber estado con nosotros el día de hoy, recordarles que todos los sábados a las 5 de la tarde hay un nuevo episodio de Charlas y Netas. Les pido por favor que vayan a suscribirse, a darnos like y comentarnos temas de los que a ustedes les gustaría que nosotros habláramos.
temas de a lo mejor algún experto que les gustaría que nosotros invitáramos. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente episodio.